las y los que trabajáis en ingeniería o, bueno, en ingeniería y realmente en cualquier disciplina, ¿no? Sujeta al uso de Console Multiphysics, pues ya sabréis que muchas veces asignamos valores a los parámetros que intervienen en nuestro modelo, pero no tenemos 100% seguridad de ello. Además, algunos parámetros pues pueden variar con el tiempo, por el uso, por el desgaste. Puede haber muchas razones detrás. Y esto hace que el comportamiento o las prestaciones que podamos predecir en nuestros modelos pues puedan desviarse y a menudo pues pueden tener un impacto importante, ¿no? Entonces, desde lo que hemos estudiado en ingeniería, desde los cursos más básicos, la parte de estadística, etcétera, física, pues se nos ha hecho hincapié en lo importante que es, en cierta forma, cuantificar las incertidumbres. Y, por ejemplo, en la parte experimental es algo que siempre, pues, es una buena praxis que siempre debe llevarse a cabo. Entonces, en el webinar de hoy vamos a ver cómo utilizar Comson Multiphysics para llevar a cabo cuantificación de incertidumbre. Vamos a ver este módulo, cómo funciona, cómo se utiliza y lo vamos a hacer a partir de un par de ejemplos, ¿no? Un par de ejemplos prácticos. Tendremos una pequeña parte práctica que podéis seguir conmigo si queréis y otra parte pues más descriptiva que mi objetivo será pues mostraros el potencial que tiene esta herramienta, ¿no? Antes de introducirnos directamente en el mundo de la incertidumbre, para aquellas o aquellos que sea vuestro primer contacto con el software, pues bueno, deciros que pues, Computer Multiphysics es una herramienta de modelización y simulación numérica muy potente. Nos permite a través de una modelización matemática, como siempre, reproducir la realidad y mediante esas leyes físicas, pues construir modelos y obtener resultados, ¿no? Basado en un análisis de elementos finitos. ¿Y dónde podemos utilizar Comsol Multiphysics? Pues en muchísimas, en numerosas áreas distintas, ¿no? En ingeniería, en fabricación, dentro de fabricación, pues podemos enfocarlo a desarrollo de nuevos productos y, por supuesto, investigación. Una herramienta excelente en áreas de I más D más I, en vuestro desarrollo de tesis de máster, tesis doctorales, por ejemplo, etcétera. Porque esta herramienta nos permite, por una parte, comprender cómo se comporta un cierto modelo ante distintos estímulos o cómo funciona en función de distintas condiciones de contorno que además pueden variar, por ejemplo, de forma temporal. Y aparte de comprender cómo funcionan estos modelos, vamos a poder predecir su comportamiento. No solo eso, sino que podremos innovar, porque comprenderlo y además predecir el comportamiento nos va a permitir, pues, bueno, pensar cómo podemos mejorarlo, en definitiva, innovar y optimizar el desarrollo de nuestros modelos, de nuestros productos. Si tenemos nuestra propia, por ejemplo, nuestra propia empresa o trabajamos para una empresa y desarrollamos nuestros nuevos productos, pues Comsol Multiphysics es una herramienta excelente que nos va a permitir optimizar. Además de lo que es la propia modelización y simulación numérica, Comsol nos permite desarrollar lo que son aplicaciones, lo que llamamos apps, que son de gran utilidad cuando trabajamos en un ambiente colaborativo. Es decir, pues a lo mejor nosotros estamos modelizando y simulando, pero queremos distribuir ese modelo a un compañero para que lo pruebe, investigue cómo responde el modelo ante distintas condiciones, etcétera. De forma que podemos distribuirlo a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces ese modelo se puede traducir en una app bueno, pues incrementa el potencial de la herramienta. ¿Qué se puede modelizar y simular? Pues prácticamente cualquier física o disciplina que os podáis imaginar, porque podemos hablar desde mecánica estructural hasta mecánica de fluido, electricidad, electromagnetismo, ingeniería química. La semana pasada hicimos un webinar enfocado en tecnologías de hidrógeno, donde Comsol probablemente sea el software que ofrece mayores prestaciones. Y lo más importante, nos permite acoplar distintas físicas. Si hay que resolver un problema, por ejemplo, a mano o con un software convencional, cuando acoplamos distintas físicas, ya sabéis que el asunto se complica y mucho, desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista pues, del tiempo que tenemos que invertir. COMSOL, en una herramienta unificada, nos va a permitir acoplar pues tantas físicas como queramos, por supuesto. Hay que tener en cuenta que a medida que añadimos más física y las acoplamos, pues el coste computacional es mayor y tardamos más en simular, pero se puede hacer en Comsol Multiphysics y la realidad es que hoy día con las prestaciones computacionales que tenemos, pues esto no es un problema. Por supuesto, podemos simular una física única, es decir, no es necesario que el problema sea de multifísica.
pero a partir de ahí podemos ir añadiendo física, podemos combinarla en un mismo flujo de trabajo para nuestro modelo. A veces podemos estudiarlo para una física, otras veces para otra física. Por ejemplo, un día quiero ver el comportamiento de una pieza desde el punto de vista de la transferencia de calor, pues se puede hacer. Otro día, pues me interesa acoplarlo con una mecánica de fluidos porque quiero ver la convección, pues se puede acoplar, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tenemos es una herramienta con un enorme potencial, además multidisciplinar y donde podemos acoplar distintas físicas, ¿no? Y hay muy pocas herramientas que nos ofrecen esto. Aquí os muestro una forma un poco más gráfica y esquemática, pues los distintos módulos que podemos tener con sus físicas en este Console Multiphysics, todo lo que integraría lo que conocemos como Model Builder, donde vamos a construir nuestro modelo en términos de parámetros, geometría y física, por supuesto, con sus respectivas condiciones de contorno, y además la posibilidad de añadir otras funciones extra. Como en este caso va a ser la incertidumbre, que además es el topic que nos ocupa hoy, ¿no? Tenemos herramientas de optimización, en lo que llamamos ese multipurpose que veremos ahora module, donde tenemos herramientas de multipropósito, ¿no? Podríamos decir. Y además Console nos permite integrarnos con otro software, por ejemplo con MATLAB, nos permite integrarnos con Excel. Y en cuanto a geometría, podemos integrarnos con software de tipo CAD, tipo SolidWorks, etcétera. Si estamos en un ambiente colaborativo y tenemos una compañera, compañero que crea la geometría, puede pasarnos el fichero CAD en el formato adecuado y podemos también integrarlo en Console Multiphysics si es que tenemos el módulo, en nuestra licencia tenemos el módulo para ello. Y como decía, podemos desarrollar aplicaciones, además podemos crear informes que a menudo son de gran utilidad para trabajar en un ambiente colaborativo, en nuestras investigaciones, etcétera, etcétera. Así que aquí os muestro un poco una perspectiva amplia de las posibilidades que nos va a ofrecer el programa. Siempre que necesitemos incluso otras ecuaciones derivadas parciales, por ejemplo, que no estén disponibles, que ya será raro, ya os digo, pero bueno, si estamos desarrollando nuevos modelos que requieren de unas ecuaciones muy específicas, siempre además podemos modelizarlas por nuestra cuenta añadiendo las ecuaciones. Aquí, bueno, pues insisto un poco lo mismo, ¿no? La parte del Model Builder, el Application Builder, cómo se integran una con la otra y todas las posibilidades que Console nos ofrece con las distintas opciones de licencia. Bien, pues como adelantaba, aquí os muestro los distintos módulos que podemos tener en Console. Decía, la semana pasada trabajamos con este de aquí, de Fuel Cells y Electrolyzer. Y la semana anterior también con este de electroquímica. Es decir, bueno, al final trabajamos en un entorno multifísica y hoy vamos a trabajar con estos productos que son de multipropósito, podríamos decir, traduciendo literalmente del inglés al español, en particular con este módulo que nos va a permitir cuantificar incertidumbre, que son pues inherentes a cualquier modelo y cualquier proceso que tengamos en la realidad. Bien, vamos a centrarnos en ello, ¿no? En primer lugar, me gustaría tener clara la diferencia entre lo que es un enfoque que llamamos determinista, que además es el habitual que llevamos a cabo, con respecto a un enfoque basado en incertidumbre. El enfoque determinista es aquel en el que pues tengo una modelización y simulación clásica. Yo tengo un modelo con una serie de inputs y me va a dar una serie de outputs, ¿no? Si nos fijamos en el modelo como una caja negra. Voy a intentar dibujar aquí que así nos ayudará. Normalmente lo que hacemos es proporcionar un valor fijo a cada parámetro o valor de entrada, lo sabemos, no sé, 0.2, 1,1, ¿de acuerdo? Lo que sea, ¿no? Lo digo así aleatoriamente. Eso alimenta a nuestro modelo y el modelo pues nos ofrece una respuesta. Por ejemplo, pues este podría estar lo que sea, ¿no? Una temperatura, un estrés, lo que sea, en función del tiempo. Es una solución única y por eso, o fija podríamos decir, ¿no? Y es lo que llamamos una solución determinista. Pero la realidad no es así. Imaginad, por ejemplo, que tengo el diseño, esto lo digo además por experiencia, un captador solar térmico, por ejemplo. Pues ahí está claro que hay factores que nos van a dar incertidumbre. Por ejemplo, la radiación. La radiación es un foco de incertidumbre porque no siempre vale lo mismo. Entonces, nuestro diseño es un factor que tenemos que tener en cuenta. Factores de ensuciamiento, por ejemplo. Sabemos que cuando un captador solar se ensucia, sea de polvo, de alguna cualquier otra cosa, porque aparezca una sombra, eso va a tener un efecto
en la producción de ese captador, ¿no? Pero es difícil de cuantificar. ¿Cómo cuantifico un ensuciamiento? Un factor sin prefijo va cambiando. En definitiva, este es un ejemplo sencillo, pero los parámetros que constituyen las entradas de mi modelo normalmente están sujetos a incertidumbre. Esto es lo que ocurre en la realidad. Entonces, no tenemos un punto único, determinista, con una ciencia, con una certeza total de lo que vale, sino que está sujeto a incertidumbre. Obviamente, dentro de nuestro modelo, cada uno estará pensando en sus situaciones, en su sector en el que trabaje día a día, pues lógicamente hay parámetros que están más sujetos a incertidumbre que otros, ¿no? Y eso será interesante cuantificarlo a través de análisis, por ejemplo, de sensibilidad, como veremos aquí, y es algo que nos permite hacer Consol. Tenemos ese potencial con esta herramienta, ¿no? La realidad os la muestro aquí, en este cuadro, ¿no? La realidad es esta. Yo tengo un parámetro con una, digamos, máxima probabilidad de que ocurra, imaginad, a 1, pero en realidad puede estar entre 0 y 1. Imagina que es un parámetro que vale entre 0 y 1, ¿vale? Aquí puede tener cualquier valor. Si es una temperatura, pues imaginad que esto puede ser 25, pero puede variar entre 30 y 20, imaginad, ¿no? Por supuesto, yo creo, o yo más o menos sé, por experiencia, que lo más probable es que valga 25, pero se puede desviar. No es un valor determinista completamente, sino que está sujeto a una distribución de probabilidad que puede ser de tipo gaussiana, que puede ser rectangular, que puede ser triangular, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en realidad, para ser justos y hacer las cosas, digamos, bien, que luego nuestro producto real no dé sorpresas, lo que habría que hacer es un análisis, una cuantificación de la incertidumbre. La estrategia es la siguiente. Los mismos parámetros que sé que intervienen en mi modelo, les asigno una distribución de probabilidad, alimento mi modelo y mi modelo no va a proporcionarme una salida única, como se muestra aquí a la izquierda. Esta sería la solución determinista. Le pongo aquí una D. No es muy precisa porque estoy con el ratón y ya sabéis que la precisión no es muy alta, ¿no? Pero veis aquí que sí que tengo una solución única, aunque sea una evolución temporal, la solución es única, sino que puedo tener varias soluciones en función de cómo combine la incertidumbre de cada uno de los parámetros. Imaginad que este sí que es temperatura, ¿no? Y varía entre pues, 20 y 30, con una máxima probabilidad en 25. Y esto es un parámetro que varía entre 0 y 1, con una máxima probabilidad en 0,5. Pues si yo voy combinando, a veces puede ser que este valga 20 y este 1, otras veces puede ser este 25 y este 0,5. Es decir, voy a ir combinando y fruto de todas esas combinaciones, pues voy a tener distintas respuestas de mi modelo. ¿De acuerdo? En función de cuánto de grande, por decirlo así un poco coloquialmente, sea la incertidumbre de cada variable, pues voy a tener una mayor dispersión en las posibles salidas que proporcione mi modelo. ¿De acuerdo? Espero que más o menos se entienda. Entonces, bueno, pues es lo que os comentaba, hay un primer paso, ¿no? Primero, hay que distinguir muy bien cuáles son los parámetros de entrada, aquí los tendríamos, esos input parameters, y cuáles son las quantities of interest, es decir, las cantidades de interés, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los parámetros de entrada. Puede haber de tipo físico, donde están todas las condiciones de contorno, algunas fuentes, por ejemplo, que hay fuentes de calor, términos acoplados. Los propios materiales son una gran fuente de incertidumbre, porque yo, bueno, puedo utilizar imaginad que lo que tengo aquí es pues un aceite, ¿no? Lo que sea, no sé muy bien qué tipo de fluido puedo tener aquí o lo que sea en este agitador. Pues yo estoy utilizando una fuente de propiedades donde, por ejemplo, tengo una densidad, pero esa densidad igual se ha calculado de un artículo científico o incluso le he dado un valor fijo. Es decir, puede ser que la realidad ese valor se desvíe del que yo estoy utilizando en mi modelo, por tanto, está sujeto a incertidumbre. La geometría. La geometría puede ser que esté sujeta a tolerancia. Si alguno ha trabajado en temas de fabricación, etcétera, etcétera, sabe que a mí me pueden dar un valor 1 más menos 0,01 milímetros, no sé, lo que sea, ¿no? Pues obviamente eso está sujeto a incertidumbre y podría ser determinante en mi modelo. Depende, puede ser que no. Puede ser que tenga una importancia residual y eso lo vamos a ver en Consol Multiphysics, ¿no? En fin, hasta el propio mallado, ¿no? Propiedades de la malla que utilicemos en Consol puede estar sujeta a incertidumbre. Entonces, primero hay que tener claras todas las fuentes
que aportan incertidumbre a mi modelo. Y luego tengo que centrarme en un parámetro que para mí sea importante. Por ejemplo, la temperatura máxima que me da el modelo puede variar. Si tengo un gráfico, puedo obtener una temperatura, esto es temperatura, imaginar que sea determinista. Esto es lo que me da el resultado determinista. Pero si tengo en cuenta todas las incertidumbres asociadas a los distintos parámetros, digo, bueno, ¿qué pasa si la densidad no es la que yo estoy poniendo, que varía un poquito? ¿O qué pasa si la condición de contorno que estoy poniendo aquí cambia? Pues puede ser que lo que tenga sea una distribución de probabilidades, ¿no? Que tenga algo así y no tenga una solución única. Y hay que ser consciente de eso para prevenir posibles comportamientos indeseados de mi producto en el futuro, ¿no? Luego hay cuestiones que son tipo cualitativas y otras que son cuantitativas. Es decir, del tipo cualitativo, pues esto que hablábamos anteriormente, ¿cuáles son los parámetros que afectan a esta quantity of interest, al parámetro que quiero, esa cantidad que me interesa, ¿no? ¿Cuáles son las que afectan y cuáles son las que no? Pues esa es una cuestión de tipo eh, em, diría cuantitativa, ¿no? Cualitativa, perdón. Y luego están de tipo cuantitativa, que es decir, cómo afecta uno de los parámetros en concreto a la varianza, ¿no? En términos de cuánto, en tanto por ciento, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta y podemos hacerlo, como os decía, en control física. Aquí veis una representación también, ¿no? Cómo es la distribución de ese parámetro de entrada y qué efecto tiene en el parámetro de salida para mi pues cantidad de interés. Para ese parámetro, porque puede ser una temperatura, puede ser una presión, puede ser, no sé, un potencial eléctrico, lo que sea, cómo se ve afectada y cómo puede variar. Por supuesto, habrá un rango de máxima probabilidad, pero no se puede descartar al 100% que adopte valores en otras regiones, ¿no? Veis que esto además es importante, esto de decir un poco, lo digo de forma coloquial, ¿no? Pero decir, uy, ¿qué tanto seguro es que mi modelo se comporte como yo quiero? Bueno, pues para eso hay lo que se llama reliability analysis, que son análisis de fiabilidad, podríamos decir. En Console vamos a ver que se puede poner una condición para decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que mi modelo incumpla las especificaciones que yo quiero? Y vamos a tener un tanto por ciento que va a decir, pues mira, hay una probabilidad del 2% de que el modelo falle, podemos decir, ¿no? Y con fallar nos referimos a que sus prestaciones estén fuera del límite que yo les estoy dando. Pues bueno, si yo considero que un 2% está bien, pues puedo decir que mi modelo va a ser y mi futuro producto va a ser bastante fiable. Eso es algo que podremos hacer en Consumer Physics. Vale, pues ¿qué tipo de cuantificación de incertidumbre, qué tipo de estudios para cuantificar incertidumbre podemos llevar a cabo en Console Multiphysics? Pues os muestro aquí estos cuatro, ¿no? Primero es una especie de screening, este lo veis aquí, lo separo. En este screening vamos a ver que se utiliza directamente el modelo porque veremos que los otros tres son más pesados, digamos, si se utiliza lo que se llaman console modelos subrogados. Pero en este screening yo simulo directamente mi modelo y voy a obtener información interesante porque lo que voy a obtener es información más bien cualitativa, sobre los parámetros cuya incertidumbre afectan más al modelo. Por ejemplo, vemos aquí estos dos parámetros que van representados con un puntito, no sé si lo veis, los puntos que están más a la derecha, que afectan más a la media y a la desviación estándar, pues son los que más voy a tener que vigilar de cara a la simulación de mi modelo, ¿de acuerdo? Cuanto más a la derecha quiere decir, porque tiene un efecto en total, digamos, más importante en mi modelo, y cuanto más arriba quiere decir que están más sujetos a no linealidades e interacción con el resto de parámetros. Es decir, en definitiva, este screening, esta especie de, como diríamos, cribado, podríamos decir, o escaneo, nos va a dar información cualitativa, repito, acerca de cuáles son los parámetros que intervienen en nuestro modelo. En esta captura de pantalla, pues este FR1, TS, LP, HM, WP, todo esto son parámetros de mi modelo, que los he llamado así, ¿de acuerdo? Así que con este estudio de cuantificación de incertidumbre, puedo señalar, decir, pues el WP y el LS son los que tienen más influencia en nuestro modelo. Así que o bien habrá que vigilarlo muy bien cuando el sistema ya esté en operación, porque pueden provocar que mi modelo se desvíe completamente de las condiciones de diseño, o incluso la simulación puede tratar de estrechar su incertidumbre. Por ejemplo,
si son empíricos, pues midiendo con aparatos de más calidad, si los tengo de la literatura, pues buscando un artículo científico que sea de mejor calidad y me provoque que la incertidumbre que le estoy proporcionando a ese parámetro, pues sea más estrechita, ¿de acuerdo? Bien, y luego tenemos otros tres que son análisis de sensibilidad, que nos va a proporcionar lo que se llaman los índices de Sobol, y aquí de forma cuantitativa ya sí voy a tener información de, bueno, de cómo afectan esos parámetros al modelo. A la izquierda tendríamos cómo afectan en total y a la derecha cómo afectan con respecto a la interacción con el resto de parámetros, ¿no? Vamos a obtener esa fracción de impacto, es decir, vamos a obtener una información cualitativa de cómo afecta a cada quantity of interest, que es ese output que tengo interés en ver cómo está afectado por las incertidumbres de los parámetros de entrada. Luego tenemos estudios que me van a permitir ver cómo se propaga la incertidumbre. Entonces yo voy a tener aquí un parámetro, en este caso es el parámetro phi, pero imaginas que puedo tener una temperatura y puedo ver cómo se va a comportar, cuál va a ser su distribución probabilística derivada de toda la incertidumbre que tienen los inputs de entrada. Y el último es este que os decía, este Reliability Analysis, que nos va a dar información sobre la probabilidad de que se cumpla o incumpla una condición que le demos a esa quantity of interest. Si digo una temperatura, yo siempre, ¿cuál es la probabilidad de que mi modelo, la temperatura máxima, esté por debajo de 85 grados? Imaginad que es un sistema que no puede tener una temperatura por encima de 85 grados. Entonces yo en el diseño me tengo que asegurar de que siempre, o casi que siempre va a estar por debajo de 85 grados. Pues eso lo voy a poder comprobar con este análisis de fiabilidad en función a la condición que yo imponga. ¿De acuerdo? Estos son los tres tipos. Entonces, al final, lo que utilizamos para evaluar esa propagación de incertidumbre o esa cuantificación de incertidumbre son simulaciones que llamamos de Monte Carlo, que pueden enfocarse de dos maneras. La vamos a ver hoy aquí en este webinar. Una forma es la directa, que es esta que veis aquí. Esta sería directa, si puedo escribirlo bien, qué difícil escribir con el mouse, donde yo pues asigno una distribución de probabilidad a cada parámetro de entrada, los combino entre ellos para una muestra de un tamaño fijo, con lo cual creamos una simulación, se llama de Monte Carlo, será una simulación más o menos pesada en función del tamaño que le demos a la muestra, puede tener 10.000 elementos, 20.000 elementos, depende de eso, depende también del número de inputs que tengamos sujeto a incertidumbre, pues vamos a evaluar el modelo directamente. Fijaos que aquí tengo el modelo directo y vamos a obtener una serie de salidas, una de ellas para cada combinación de incertidumbre que tengamos aquí. ¿Qué ocurre con esto? Si el modelo es sencillo, me refiero que es un modelo unidimensional o incluso no tiene dimensiones, etcétera, etcétera, pues esto no hay problema, porque no hay problema en hacerlo porque la simulación será muy rápida, ¿de acuerdo? Pero si ya tenemos un modelo complejo, por ejemplo, como este que se muestra aquí, esta pieza, este soporte, que es una geometría tridimensional, sujeto a una física, unas condiciones de contorno, imaginar lo que supondría desde el punto de vista computacional hacer el Monte Carlo directo. Es decir, el Monte Carlo directo al final implica hacer tantas simulaciones como tamaño tiene mi muestra. Si le digo que tiene 10.000, pues tengo que hacer 10.000 simulaciones. Si tenéis un poco de experiencia con Console, veréis que ya cuando nos metemos en un problema de multifísica, con una geometría complicada, que por tanto tiene una malla pues, fina y etcétera, etcétera, si es para hacerlo en un caso, una simulación solo, en un caso determinista, eso puede tardar horas, incluso días, dependiendo de la complejidad de simulación. Imaginad lo que puede tardar hacer 10.000 simulaciones, ¿no? Por decir un número random, ¿no? De una muestra grande de Monte Carlo. Entonces, para evitar eso, pues sería inabordable estar ahí un año simulando, lo que se utiliza son los modelos subrogados. Es decir, yo parto de mi modelo real, hago una especie de entrenamiento al modelo subrogado y obtengo ese modelo subrogado que de una forma muy sencilla, es como si fuese con una combinación de polinomios, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis en tres dimensiones. De una forma sencilla, yo luego voy a poder buscar aquí, interpolando, voy a poder buscar los resultados sin necesidad de simular totalmente mi pieza, con lo cual voy a ahorrar muchísimo tiempo y el coste computacional pues va a ser mucho menor. Deciros, si vuelvo un poco atrás, este screening
este primer barrido para buscar de forma cualitativa cuáles son los parámetros que intervienen, que más influencia tienen en nuestro output, en esa quantity of interest, utiliza este método directo, ¿de acuerdo? Lo que se hace, lo veremos después, es una pequeña selección, no se simulan muchos puntos y se hace directamente. En cambio, estos de aquí, que requieren un mayor número de simulaciones, sí se basan en este modelo subrogado, que veremos después, ¿vale? Porque tengáis clara la diferencia entre estos dos enfoques distintos que tenemos en COMSOL Multiphysics. Y luego dentro de los modelos subrogados, dentro de estos modelos subrogados que veis aquí, que señalo de nuevo, hay principalmente voy a mencionar dos digamos, pues modelos dentro de esos modelos subrogados. Uno es el Sparse Polynomial Gauss Expansion, este de aquí, y otro basado en un proceso gaussiano, ¿no? Al final lo que se persigue es que la variable de interés de este modelo subrogado, del Surrogating Model, sea aproximadamente igual a Q, que Q sería la variable de interés que nos da el modelo real, ¿no? Entonces hay que intentar, con un modelo mucho más simple y menor coste computacional, que es lo que nos ofrece el modelo subrogado, obtener valores después de simular muy parecidos al que se obtendría con el modelo real, pero que tardaría a lo mejor horas en simularse, ¿de acuerdo? Así que dentro de esto, pues hay dos enfoques distintos para elegir cómo voy a crear mi modelo subrogado. Lo podéis ver por aquí. Aquí tenéis este tipo screening, como os decía. Tengo una serie de parámetros de entrada, ¿no? Que afectan a mi modelo. Pues no se puede ser conductividad del material, viscosidad, pues no sé, longitud del material porque está sujeto a una tolerancia. Imaginaros, temperatura ambiente. Es decir, cualquiera, me las estoy inventando, ¿de acuerdo? Además, las llevo un poco a mi terreno de la parte de ingeniería térmica o el hidrógeno y eso para que lo entendáis, ¿no? Pero en definitiva, todos los inputs de vuestro modelo que no soy capaz de dar un valor fijo, sino que pues es un valor que está sujeto a incertidumbre, porque digo, es que creo que más o menos esto, pero ese más o menos es el que nos lleva a que tengamos incertidumbre, ¿no? Con eso creamos una especie de muestra, vamos dando esta especie de salto, un tamaño de muestra que puede ser 5 por el número de parámetros que intervienen aquí. Y así me creo esas muestras que llamamos de Morris, es una estrategia de muestreo de Morris, aquí lo tenéis, donde n es todas las evaluaciones que voy a hacer del modelo y como decía, n todos los parámetros que intervienen aquí, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5, y con eso evalúo directamente el modelo de forma que obtengo esta especie de cribado, que me da, como decía, información cualitativa. Viendo esto, pues parece claro que este parámetro de aquí, este Z8, es el que tiene mayor influencia en el modelo, mientras que los Z2, Z5, Z6, Z4, pues serían los que tienen menos influencia en el modelo. Así que, insisto, aquí evalúo mi modelo directamente, ¿de acuerdo? Insisto, es el que sería este de aquí, este estudio que os estoy aquí marcando de nuevo. Entonces, como ya os adelantaba, los parámetros que estén más a la derecha, pues quieren decir que tienen un mayor efecto, digamos, en el total, en nuestra quantity of interest, ¿de acuerdo? Que estemos identificando. Y los que estén más arriba, quiere decir que van a tener más efectos debido a interacción con el resto de parámetros y debido a efectos de no linealidad que podemos tener en nuestros modelos y programas, ¿de acuerdo? Pues este es un tipo de estudio, este de screening, ¿de acuerdo? De cribado. Quedan tres. Para los otros tres, lo que se hace es lo siguiente. Yo de nuevo identifico todos los inputs, hago un diseño de experimentos, pero son poquitos. Son poquitos porque yo lo que voy a hacer es entrenar mi modelo de verdad y crear un modelo subrogado representativo de ese modelo real, veis que es el Surrogating Model, que es función de una serie de parámetros, pero que tiene un coste computacional mucho menor. Es que con los parámetros de entrada busca y directamente interpolando en esta curva, en esta superficie, pues obtengo el resultado. Esto es mucho más sencillo de simular y más rápido que la evaluación del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, luego diseño una muestra mucho más amplia, la veis aquí, y lo que la utilizo no para alimentar el modelo real, esto no lo hago, sino que alimento el modelo subrogado, de forma que hago lo mismo, pero con un coste computacional muchísimo menor. Y aquí obtengo el Usability Quantification Results,
del modelo subrogado, que es lo que, por supuesto, lo que hay que intentar es que sea lo más fiel posible a mi modelo. Y eso lo vamos a conseguir en esta parte de entrenamiento, ¿de acuerdo? Con esta pequeña muestra, entreno mi modelo, creo modelo subrogado y después ya con la muestra completa, con todo el análisis de incertidumbre que voy a hacer, alimento mi modelo subrogado y obtengo los resultados en un tiempo muchísimo menor, de una forma mucho más ágil que si alimentase directamente el modelo real, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto lo puedo hacer, digamos, lo que se llama adaptativo. ¿Cómo? Fijo una tolerancia, porque si en algún momento mi modelo pues no me está dando el ajuste que yo quiero, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer un ajuste posterior en base a esa tolerancia y mejorar, tener esa especie de retroalimentación con mi modelo subrogado. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Veis que lo que haría sería actualizar la muestra. No sé si veis la diferencia. Aquí en rosa se ven nuevos puntos y sería una especie de actualización de ese entrenamiento del modelo subrogado para reducir al máximo posible el error, de forma que lo que estoy estimando esté por debajo de esa tolerancia que impongo, ¿de acuerdo? Para asegurarme que el modelo subrogado se parece al real lo máximo posible. ¿De acuerdo? Bien, no sé si quiero comentaros algo más aquí. Esto es un poco el resumen, ¿de acuerdo? De lo que hemos comentado anteriormente, ya para ese análisis de incertidumbre dentro de los tres tipos que tenemos, basados en modelos subrogados, que son los análisis de sensibilidad, que nos dan esos coeficientes de Sobol, para identificar de forma cuantitativa cuáles son, cómo afectan los distintos parámetros que intervienen en el modelo a la cantidad de interés, propagación de incertidumbre para evaluar cuál sería pues esa distribución de probabilidad para mi cantidad de quantity of interest, y luego el análisis de fiabilidad, por si en mi diseño tengo alguna condición restrictiva, poder evaluar cuál es el porcentaje, digamos, de fallo de que mi modelo incumpla esa condición que sea importante por cualquier razón en mi modelo, ¿no? Bien, pues vamos a empezar ya con las demostraciones y analizando un poco lo que tenemos en cómo utilizar todo esto que hemos comentado en Console Multiphysics. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo y es utilizando esta función. Es lo que se llama la función de Ishigami, es una función ampliamente utilizada para evaluar incertidumbre y comprender un poco cómo funciona. ¿Veis? Bueno, se compone de los siguientes parámetros de entrada. Tenemos x1, aquí lo tenéis, x2 y x3. Aquí la tenéis. Entonces tenemos una función, que es esta función de Ishigami, que depende de x1, de x2 y x3. Y la propia quantity of interest va a ser el valor de esta función. ¿Qué ocurre? Todas estas variables, tanto la x1, x2, x3, varían entre menos pi y más pi. ¿De acuerdo? Pueden adoptar valores entre estos dos extremos, con una distribución, vamos a ver que será una distribución rectangular, entre menos pi y pi. Entonces, por supuesto, el valor que me va a devolver esta función, pues va a estar sujeto a incertidumbre. No va a ser un valor determinista, quiero decir único, sino que va a variar en función de cómo se vayan combinando las otras tres. Y no solo eso, la influencia de x1, de x2 y x3, pues va a ser distinta, pero a priori yo no lo sé. Esto no lo sabemos, ¿de acuerdo? Así que habría que hacer el modelo en Consumer Physics para llevar a cabo un análisis y cuantificación de incertidumbre y poder llegar a algunas conclusiones, ¿de acuerdo? Así que voy a salir de la presentación de PowerPoint ahora, voy a descartar estos cambios y ya lo mejor es que vayamos a Console Multiphysics y empecemos a batallar un poquito con el programa, ¿de acuerdo? Así que cuando abrís Console, se os mostrará en breve en mi pantalla, aquí ya lo tenéis, pues tenemos este entorno que veis aquí. Nosotros vamos a utilizar, en lugar de crear un modelo desde cero, porque no es el objetivo de este webinar, no estamos hablando de un taller paso a paso, sino de ver un poco el potencial, aunque sí vamos a hacer, para hacer la cuantificación de incertidumbre basada en modelos subrogados, vamos a hacerlo paso a paso, pero en principio vamos a arrancar así. Vamos a arrancar usando uno de los modelos que ya tenemos disponibles en las librerías. Entonces, si es la primera vez que usáis Console, cuando abrís el programa, aparece esta interfaz. Y si queréis acceder a los distintos ejemplos que tenemos en la librería, podéis hacerlo aquí. Os vais a File y tenéis esto que pone aquí de Application Libraries. Aquí hacemos clic y vamos a entrar. Entonces aquí,
fijaos que se abren una serie de, bueno, pues eso sí hay que destacar. Console tiene una excelente base de datos en cuanto, me refiero en cuanto a tutoriales que nos permiten aprender y mejorar nuestro uso de la herramienta, ¿no? Y se divide normalmente los distintos módulos. Por ejemplo, aquí tenéis el de transferencia de calor, dividido en distintos tutoriales para cada categoría. Este que utilizamos la semana pasada, de pila de combustible y electrolizadores, que lo tenéis aquí. Y el de hoy, el que me interesa, por favor, si estáis siguiendo, que sería interesante si me podéis seguir con el programa, es este. Es esta categoría que se llama Uncertainty Codification Module, lo tenéis aquí. Y al abrir, pues abrís también la de tutoriales y se nos abren una serie de ejemplos que tenemos disponibles, pues para indagar un poco y comprender cómo se utiliza o cómo llevan a cabo estos análisis de incertidumbre. Pediría si podéis abrir este, yo voy a abrirlo ahora, este de Ishigami Function Direct Monte Carlo, porque primero vamos a ver cómo pues llevar a cabo un análisis de Monte Carlo de forma directa en Console Multiphysics. Así que lo voy a abrir, le dais a Open o bien hacéis doble clic. Yo le voy a decir que no me guarde el modelo que había creado anteriormente. Y aquí se abre ya este modelo ya construido, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es navegar un poco en este modelo y ver cómo funciona. Insisto que vamos a hacer lo primero, un análisis de Monte Carlo directo, porque el coste computacional aquí es mínimo. No estamos trabajando ni siquiera con geometría, estamos trabajando directamente con una función analítica y esto hace que nos podamos permitir, entre comillas, el lujo de hacer el análisis de Monte Carlo directamente al modelo real, por decirlo de alguna manera, modelo real, porque el modelo en este caso es simplemente una función matemática, ¿no? En el caso de que tuviésemos una geometría en tres dimensiones más compleja, un problema multifísico, pues ese lujo, de nuevo entre comillas, no nos lo podríamos permitir, sino que necesitaríamos crear un modelo subrogado, porque ten en cuenta que un Monte Carlo implica hacer pues probablemente cientos, incluso miles de simulaciones, ¿de acuerdo? Así que tengamos clara esa diferencia. Antonio, no sé si hay alguna pregunta por ahí o alguien que no haya podido abrir el ejemplo. Imagino que no. Entonces, pues, No tenemos sí. ningún comentario por ahora. Perfecto, Antonio, pues muchas gracias. Bien, una vez hemos abierto nuestro ejemplo, vamos a indagar un poco en lo que tenemos aquí, ¿no? Os adelanto ya que luego cuando hagamos ese Monte Carlo indirecto, basado en Uncertainty Quantification Analysis, sí lo vamos a intentar hacer aquí paso a paso, pero para el directo simplemente vamos a ver cómo se configura. Entonces, lo primero que tenemos son una serie de parámetros que se definen de forma global. Tenemos x1, x2, x3 con un valor así inicial, que son los tres parámetros que intervienen ahí. Y luego una serie de parámetros A, B que se utilizan para calcular de forma analítica exacta la varianza, la media, por ejemplo. La veis aquí también. Voy a configurar esto un momentito. Y luego parte de función máxima y función mínima. ¿De acuerdo? O sea, son una serie de parámetros que ya vienen predefinidos y pues nosotros podemos introducirlos uno por uno en nuestro modelo. Y luego, para ya empezar a asignar un valor aleatorio a esa variable, tenemos esta función random. Si vais aquí en Global Definitions, en funciones, pues podríamos añadirlo aquí, en random, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ya se ha hecho previamente. Repito, haciendo clic, botón derecho, funciones, vienen funciones analíticas, interpolar, etcétera, etcétera, y hay una que se llama random. Esto nos va a generar una especie de distribución aleatoria para cada uno de los parámetros de entrada que intervienen en este caso en nuestra función, el x1, el x2 y el x3. Si inspeccionamos un poco, vemos bueno, vemos la asignación que tenemos para cada una de estas variables. En cuanto a la distribución, el número de argumentos, pues obviamente es 1, se le da el nombre, en este caso Rn1. El tipo de distribución para esta función random puede ser o tipo uniforme o una distribución normal. En el caso si elegimos una normal hay que aportar la media y la desviación estándar. En este caso vamos a utilizar un uniforme. Y lo que aportamos es el rango. Tiene un rango de 2pi, porque puede variar entre menos pi y pi. Así que el rango completo es de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces utilizo una muestra aleatoria y así tendríamos una especie de generador de número de aleatoriedad para este parámetro x1. Si lo hacemos aquí en plot, pues podemos ver cómo variaría de forma random, de forma aleatoria, este parámetro, ¿de acuerdo? Entre pi y menos pi, ts 3,14 y ts menos 3,14, ¿de acuerdo? Aquí lo veis.
Lo mismo lo haríamos para el parámetro x2 y para el parámetro x3. Es exactamente lo mismo, solo que cambiando el nombre. Este Rn3, Rn2 y Rn1. Son tanto el x1, x2, x3, varían en el mismo rango. Pero bueno, van a tener, generando de valores de forma aleatoria, pues tendremos distintos valores para cada una de ellas y distintas combinaciones, por lo tanto. ¿De acuerdo? La función de Ishigami se define aquí. Si le damos clic con botón derecho, hubiésemos añadido una función analítica. Eso es lo que se ha hecho aquí. Se escribe la ecuación de la función de Ishigami y se destacan los tres argumentos que participan aquí: x1, x2 y x3. Si quisiéramos representarlos aquí, pues podemos decir que cada parámetro varía entre menos pi. Lo voy a hacer ahora, en lugar de utilizar el valor por defecto, quiero representarlo y que lo veáis. Todos ellos, tanto x1 como x2 como x3, varían entre menos pi y más pi. Pongo pi directamente, aquí lo tenéis. Si lo represento, voy a tener esa especie de representación de tipo slice de la función de Ishigami con la combinación de los distintos parámetros. Pues tendríamos un x1, x2, x3, y aquí podríamos ver, hacernos una idea de la variación de esos parámetros. ¿De acuerdo? Aquí en definitiva se ha definido la función cuya salida va a ser nuestra quantity of interest. En cuanto a materiales, no hay que definir nada porque no tenemos ni siquiera geometría. De momento estamos cuantificando la incertidumbre para una función matemática analítica. ¿De acuerdo? Aquí en el estudio es donde nos interesa ver ahora un poco la película. ¿Cómo hacemos análisis de Monte Carlo? Bien, ya hemos asignado cierta aleatoriedad, un valor aleatorio entre los límites establecidos siguiendo una función uniforme para x1, x2, x3. Ahora hay que montar ese análisis de Monte Carlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un análisis paramétrico. Lo hubiésemos hecho aquí. Estudio, clic botón derecho, Parametric Sweep, y aquí configuramos nuestro modelo de Monte Carlo. Aquí podemos añadir el nombre que queráis, podéis poner un nombre random si queréis. Pues lo que tenemos que hacer aquí es asignar un tamaño, lo primero, a esta muestra de Monte Carlo. Fijaos que se lo vamos a asignar aquí en este análisis paramétrico al parámetro que se llama par. Si venimos aquí a parámetros, tenemos uno que se llama par, que se le asignó al principio un valor de 1, digamos de referencia, que es el parámetro de muestreo, ¿no? Entonces, si venimos aquí al Monte Carlo, fijaos lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es decir que ese parámetro par tome valores entre 1 y 10.000, porque vamos a crear un Monte Carlo que tenga un tamaño de 10.000 y vaya saltando de uno en uno. Eso nos va a permitir hacer distintas simulaciones, de hecho, 10.000 simulaciones, donde se van a combinar x1, x2 y x3, y en cada simulación van a tomar valores distintos cada uno de ellos, siempre entre menos pi y pi, y se van a combinar. De esta forma, en este análisis paramétrico, voy a poder hacer un barrido y ver cómo afecta esa combinación al valor de la función de Ishigami, que va a ir tomando posteriormente. ¿De acuerdo? Bien, pues así configuraríamos análisis de Monte Carlo directo. ¿De acuerdo? Tras simular, pues creo que podemos hacer la simulación, creo que tarda muy poquito. Al tratarse de una simulación analítica, le podéis dar aquí a Compute. Cuando le deis a Compute veréis que la simulación es rapidísima, porque, insisto, no hay geometría, no hay físicas, y eso hace que la evaluación de una función pues, sea muy rápida, y obtendremos el histograma. ¿De acuerdo? Aquí obtendremos el histograma. Pues nada, simplemente pues, es un histograma que se genera de forma automática y podemos ver un poco cuál es esa distribución de probabilidad que tenemos al llevar a cabo este análisis de Monte Carlo. Pero claro, no tenemos información todavía de cómo afectan las variables x1, x2, x3. Simplemente tenemos esa distribución de probabilidad de los distintos valores que se pueden tomar en la función de Ishigami. Veis que en el eje X lo que tenemos es la salida, el valor de la función de Ishigami, claramente concentrada, pues entre diríamos 0 y 10 aproximadamente en esta zona. Esos son los valores que tienen mayor probabilidad y, digamos, pues esa probabilidad normalizada que tenemos en el eje Y. Pero insisto, no tenemos información de cuánto afecta x1, x2 y x3. Simplemente obtenemos una evaluación cuantitativa de esta distribución de probabilidad de los distintos valores que puede obtenerse para la función de Ishigami. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer un análisis de cuantificación de incertidumbre, ¿de acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es añadir un nuevo estudio a nuestro modelo. Nos venimos aquí arriba
En estudio vamos a añadir un nuevo estudio y simplemente vamos a añadir un estudio estacionario. Lo tenemos aquí y lo vamos a añadir. Perfecto. Tarda un poquito y aquí lo tenemos ya. Lo que hay que hacer ahora es añadir un análisis de incertidumbre. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos venimos al nuevo estudio que acabamos de crear, clic, botón derecho, y hacemos clic aquí en cuantificación de incertidumbre. Vamos a marcar el primero, Uncertainty Quantification. ¿De acuerdo? Bien, tarda un poquito en añadirse. Voy a crear ese nuevo estudio. Mira aquí arriba, voy a añadir el estudio, voy a añadir un estudio estacionario. ¿De acuerdo? Y vamos a añadir esto de esta parte de Uncertainty Quantification y la tenemos aquí. Bien, tras añadirla, ya ahora sí se añade, por defecto se nos añade un estudio de tipo screening, ¿de acuerdo? Un estudio de tipo con una estrategia de muestreo de tipo MOD. Aquí lo tenemos ya. Lo que tenemos que hacer ahora es añadir las distintas fuentes de incertidumbre que participan en nuestro modelo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, en las cantidades de interés, las añadimos aquí directamente. Lo primero, ¿cuál es nuestra variable de interés? Pues nuestra quantity of interest, pues se llama. Fijaos que habíamos llamado a la función aquí Ishigami, la tenemos aquí, y tiene tres argumentos, x1, x2, x3, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir aquí Ishigami, lo escribimos y ahora ponemos aquí, si queréis en mayúscula, x1, x2 y x3. Cerramos y aquí ya tenemos lo que sería nuestra quantity of interest. En un modelo normal podría ser la temperatura máxima, podría ser algún potencial eléctrico, en fin, dependiendo de vuestro modelo y la física que fuese de vuestro interés, ¿de acuerdo? Y ahora aquí añadimos los parámetros. Tenemos el x1, añadimos x2 y añadimos x3. Lo único que tenemos que configurar es pues los límites, el límite inferior y el límite superior para cada una de las variables. Tendremos que repetirlo 3 veces y además de forma idéntica porque tanto x1, x2, x3 varían en el mismo rango. Entonces, varía entre menos pi, voy a ponerlo en minúscula para que detecte la constante pi, y pi, esto para x1, lo mismo para x2, menos pi y pi. Podéis hacerlo conmigo si queréis. Y entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? Aquí lo tendríamos. Por supuesto, estamos eligiendo un tipo de distribución uniforme. La pregunta es, ¿se podría añadir, Antonio, otro tipo de distribución? Por supuesto, aquí hemos elegido uniforme, pero fijaos, tenemos distribución normal, log normal, tipo gamma, tipo beta, tipo Weibull y tipo Campbell. Entonces, dependiendo de el caso particular al que nos estemos enfrentando, habría que elegir una u otra. En este caso lo estamos haciendo lo más simple posible para que entendamos un poco solamente cómo funciona esto y ponemos uniforme. Si hubiésemos puesto normal, pues en lugar de aportar valor mínimo, valor máximo, aportaríamos la media y la desviación estándar, ¿de acuerdo? Este lo vamos a hacer normal y uniforme, así que vamos a poner entre menos pi y pi, ¿de acuerdo? Pues ahí ya lo tendríamos perfectamente configurado. El tamaño de muestra, etcétera, etcétera, pues se va a añadir automáticamente. Os recuerdo que esta simulación, al ser un tipo cribado, pues se hace directamente sobre el modelo. Todavía no creamos un modelo subrogado y ya directamente, pues en principio podríamos simular. Le voy a dar a Compute. Se debería ser una simulación muy rápida en principio, no debería tardar mucho. Y ya aquí, fijaos, ya obtenemos los resultados de esta bueno, pues este análisis cualitativo. Conclusiones preliminares, después de este primer análisis de incertidumbre. Está claro que la variable que más afecta a nuestra quantity of interest, a ese resultado de la función de Ishigami, es el parámetro x2. Fijaos que es el que está más a la derecha y más arriba. El segundo sería el x1, aquí lo tendríamos, lo podéis ver aquí, pero que tiene bueno, no tiene muchos problemas de no linealidades e interactúa poco con el resto de parámetros y el que menos afecta es el x3. Pues este análisis ya lo tenemos. En cierta manera, pues podríamos centrarnos en el x2 porque es el que más afecta a la ecuación, digamos, el más importante. Aún así, no tenemos mucha información cuantitativa. De hecho, no tenemos ninguna, solamente cualitativa, ¿de acuerdo? Para esto habría que hacer otro tipo de análisis de incertidumbre. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis de sensibilidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues una manera de hacerlo
directamente es, nos venimos aquí a incertidumbre, podríamos hacerlo desde cero si queremos, pero para no tener que copiar todo y utilizar los settings que ya tenemos aquí, una forma muy interesante es, hacemos clic con el botón derecho y le damos aquí en Add New Uncertainty Quantification Study y podemos elegir análisis de sensibilidad, propagación de incertidumbre y análisis de fiabilidad. ¿De acuerdo? Podemos elegir uno de los tres. Vamos a hacer un análisis de sensibilidad porque lo que queremos obtener ahora son los coeficientes de Sobol para ver de una forma cuantitativa cómo de importantes son cada uno de los tres, cómo afectan cada uno de los tres parámetros X1, X2, X3 a nuestra cantidad de interés, ¿no? Lo vamos a añadir. Entonces, lo primero que llama la atención es que ahora, primero que se conservan todos los settings que tenemos, pero lo primero que llama la atención es que aparece aquí en los settings del modelo subrogado. Fijaos que voy a volver atrás y en el caso de la cuantificación de incertidumbre, simplemente de screening, no teníamos nada de modelo subrogado porque, como habíamos comentado, se simula directamente sobre mi modelo real. En el caso de el segundo, el análisis de sensibilidad, ya aparece cierta configuración para el modelo subrogado. Voy a modificar un poquito aquí el texto de los estudios. En el estudio 1, aquí voy a escribirle MC directo, Monte Carlo directo. En el segundo voy a poner screening. Y en este tercero, que pone study número 3, voy a poner sensitivity para organizar un poco todo esto, ¿no? Vale, pues en principio ahora lo que vamos a obtener es eso. Podría cambiar la tolerancia de mi modelo subrogado, luego probaremos un poco quizás. Cosas importantes aquí. Fijaos que estamos en lo que pone aquí Compute Action, estamos seleccionando Compute and Analyze. Esto, al ser la primera vez que se está creando el modelo subrogado, pues obviamente va a crear un nuevo modelo subrogado. Cuando el modelo detecta que ya hay un previo modelo subrogado, aquí nos puede dar la opción de únicamente analizar. Es decir, se utilizaría el modelo subrogado anterior sin necesidad de crear uno nuevo. Luego lo vamos a intentar ver. ¿De acuerdo? Luego estamos utilizando análisis de sensibilidad, que se ha seleccionado directamente al copiar o al hacer esta especie de duplicado del estudio anterior, y utilizaremos el método de Sobol. Para el modelo, para el tipo de modelo subrogado, fijaos que habíamos hablado de dos más importantes, el Adaptative Sparse y el Gaussian. Vamos a utilizar Adaptative Sparse, ¿no? Con expansión polinómica, lo tenemos aquí, y lo demás, en principio, debe estar correcto. Así que podemos simular, vamos a hacer este análisis de sensibilidad. Vamos a darle a Compute. Y aquí lo veremos ahora. Perfecto. Aquí lo tenemos. Bien, conclusiones preliminares. Veis que cada parámetro, es decir, el 1, el 2 y el 3, que son los tres parámetros que intervienen en nuestro modelo, pues se obtienen para ellos distintos índices de Sobol, pero se obtienen dos índices de Sobol. El primero, el de la izquierda, que es, digamos, el total, es cómo afecta a la cantidad de interés de forma total, y el de la derecha, cómo afecta incluyendo la interacción con el resto de parámetros. Entonces, conclusión preliminar. Vemos que este primer parámetro tiene una gran influencia en el modelo, lo podemos ver aquí. Y luego hay uno como el 3 pues que prácticamente no tiene influencia en el modelo, pues prácticamente ninguna, ¿no? Esto coincide un poco con lo que habíamos visto antes. Podemos ver no el histograma, sino el mode, aquí en el mode dice Gami. Vemos como este parámetro tiene una gran influencia en el modelo, mientras que el 3 pues prácticamente no tiene ninguna influencia en el modelo. Si vemos aquí el Sobol, pues lo podemos ver de nuevo, ¿de acuerdo? Vemos como el 2 pues tiene esa influencia, el 3 prácticamente nada. Esa es la información que nos da ese análisis de Sobol, ¿de acuerdo? Y nos quedaría otro tipo de estudio, por ejemplo, para hacer, que me gustaría mostraros para ese análisis de incertidumbre, que sería el de propagación de incertidumbre. ¿Cómo lo haríamos? Os lo muestro aquí a continuación. Voy a actualizar un poco los distintos modelos que estoy abriendo aquí para llevarlo un poco de forma más consistente. Aquí lo tendríamos. Quiero chequear un poco que en la cuantificación de incertidumbre todo está correcto. ¿De acuerdo? Podríamos incluso aquí cambiar la tolerancia. Si queréis podemos poner una tolerancia
un poco más pequeñitas. Por ejemplo, podemos poner aquí 0,05 si queréis. Vamos a hacer un compute para análisis de sensibilidad. Vamos a obtener unos resultados similares. Deberíamos. ¿De acuerdo? Pues eso va a ser importante. Y aquí tenemos otra vez los resultados del modelo. Ahora sí, un poco actualizado. Este sí me convence un poco más, porque fijaos que la influencia del segundo parámetro, el X2, era mayor que la de 1, aquí lo veis, y la del 3 prácticamente ninguna, por eso prácticamente no aparece nada aquí. Y vamos a volver al análisis cualitativo. En el cualitativo veis que el X2 y X1 son los que más influencia tienen en el modelo de forma total, porque está más a la derecha, mientras que el X3 prácticamente no tiene influencia, y eso se corrobora aquí. El X2 es el que más tiene, el X1 es el que tiene menos, una influencia también alta, pero no tanto como el 2, y el 3 prácticamente nada. Sin embargo, el 3 sí afecta desde el punto de vista de la interacción, ¿no? Con lo que quería mostraros yo aquí con esto es la importancia de la tolerancia en el modelo subrogado. El primer modelo subrogado probablemente utilizaba muy pocos puntos de entrenamiento, en base, porque os recuerdo lo que hacíamos, pues, hacíamos una pequeña muestra, entrenábamos el modelo y creábamos un modelo subrogado. Si ese modelo subrogado no es lo suficientemente exacto, es decir, no reproduce correctamente lo que pasa con el modelo real, podemos obtener errores que sean groseros, como estaba ocurriendo anteriormente. Fijaos que aquí ya ha sido la segunda vez que creamos modelos subrogados utilizando una tolerancia mucho más exigente, la veis aquí. E incluso ahora se abren estas tres opciones. Tendríamos la opción de Analyze Only, por ejemplo. Si ya nos conformamos con ese modelo subrogado, podríamos utilizarlo ya en las siguientes simulaciones sin necesidad de crear uno nuevo. Esto tiene interés cuando la geometría es complicada, cuando nos enfrentamos a un modelo que exige un elevado coste computacional. Aquí, simplemente una función, nos podemos permitir ese lujo de crear un modelo subrogado nuevo cada vez que vamos a hacer un análisis, ¿de acuerdo? Una simulación. Pero fijaos lo importante, ¿eh? El primer modelo subrogado probablemente era muy débil, no era bueno para nada, y entonces los resultados que estábamos obteniendo no eran consistentes, no eran coherentes con los resultados del análisis cualitativo que habíamos hecho anteriormente. Así que por eso también es importante no hacer un único análisis de sensibilidad, sino previamente, bueno, hacer un análisis de este tipo de cribado, porque nos va a dar información cualitativa sobre el modelo real y luego llevar a cabo esas simulaciones de cuantificación más cuantitativa, por decirlo así, o con índices de Sobol, por ejemplo, ya en base a un modelo subrogado que hay que asegurarse de que reproduce de forma consistente la realidad. ¿De acuerdo? Os voy a mostrar el siguiente estudio, que es de propagación de incertidumbre. Lo haremos así de nuevo. Ya podéis hacerlo sobre el estudio 2 o el estudio 3. Lo voy a hacer sobre el estudio 3 directamente. Clic con el botón derecho y vamos a decirle añadir nuevo estudio de cuantificación de incertidumbre. Vamos a elegir del de propagación de incertidumbre. Hacemos clic aquí y ya se reproduce nuestro estudio. Veis que, bueno, pues se conservan prácticamente todos los settings, ¿no?, que habíamos utilizado anteriormente. En el modelo subrogado, fijaos que ahora ya solo pone Improve and Analyze. ¿Por qué dice Improve? Porque lo que va a hacer es utilizar el modelo subrogado que Comsol sabe ya que hemos creado anteriormente. Yo prefiero hacer un Compute and Analyze porque aquí el coste computacional, como decía, es muy bajito y no lo podemos permitir. Vamos a utilizar la misma tolerancia y sí pediría que cambiemos, en lugar de utilizar un modelo subrogado tipo gaussiano, vamos a utilizar otra vez de tipo adaptativo sparse, porque bueno, se sabe que para la función de Ishigami este es el modelo subrogado que mejor funciona, ¿vale? Esto es un poco por experiencia. Pues nada más, en principio ya podríamos intentar hacer la simulación. Vamos a hacer compute y ahora vamos a obtener la distribución de probabilidad muy parecida a la que habíamos obtenido haciendo el Monte Carlo directo que habíamos visto anteriormente. Debería ser. Vamos a ver, está terminando la simulación y aquí lo veis, ¿no? Veis aquí que la distribución de probabilidad, pues, ¿cómo hemos llamado aquí? Cuantificación de incertidumbre, pero la propagación de incertidumbre, perdón, voy a cambiar el nombre al estudio para no perdernos. Perdón, propagación, voy a escribir aquí propagación, incertidumbre. Veis que la distribución que obtenemos para ese valor que predice
la función de Ishigami pues es muy parecido al que habíamos obtenido haciendo el Monte Carlo directo. Si voy a intentar cambiarlo, lo veréis aquí. Fijaos cómo se parece la forma, sobre todo de la línea verde, la veis aquí, a la que hemos obtenido haciendo la cuantificación de incertidumbre, que se hace sobre un modelo subrogado. Recuerdo que el Monte Carlo directo lo habíamos hecho directamente con la función, directamente con el modelo, mientras que este de propagación de incertidumbre, este que obtenemos aquí, lo obtenemos utilizando un modelo subrogado. Repito, en este caso la función es muy sencilla, es una función analítica, pero cuando tenemos un modelo complejo en 3D con distintas físicas, un problema multifísico, no podemos permitirnos el lujo de simular infinitamente, no tenemos todo el tiempo del mundo y no podríamos hacerlo directo con un Monte Carlo directo, sino que habría que utilizar la estrategia que hemos hecho aquí con esta distribución de esta propagación de incertidumbre. ¿De acuerdo? Bien, pues vale, este ejemplo completado, pues a modo de resumen. Hemos visto la diferencia entre lo que son las soluciones típicas que llamamos deterministas de las que tienen cuantificación de incertidumbre y dentro de las que tienen cuantificación de incertidumbre hemos visto dos categorías, una cualitativa y otra que pertenece a la categoría de cuantitativa. En esa cualitativa son esos pequeños cribados que hacemos en Consumer Physics, donde podemos ver cuáles son esas variables que más afectan a nuestra propagación de incertidumbre en el modelo. Y luego tenemos otros que nos dan información cuantitativa, como son los análisis de sensibilidad y de propagación de incertidumbre y también análisis de fiabilidad, que estos se basan en un modelo subrogado, es decir, se toma el modelo inicial real con una muestra, se simulan varios puntos y en base a eso se genera un modelo subrogado que tiene un coste computacional mucho menor. Para poner en práctica esto, habíamos analizado una función, que es la que se llama, la pongo aquí, la función de Ishigami, que nos va a dar una salida, que va a ser nuestra cantidad de interés, el valor que devuelve esa función, y que es función de tres parámetros, x1, x2, x3, que varían, que pueden variar entre menos pi y pi, y hemos elegido una distribución de probabilidad rectangular, es decir, pueden tomar cualquier valor entre menos pi y pi, y se van a combinar entre ellas. Entonces, hemos hecho un primer análisis de Monte Carlo directo, simulando directamente el modelo, asignando tres funciones aleatorias a x1, x2, x3 y simulando pues hasta 10.000 veces el modelo directamente. Con eso hemos obtenido una distribución de probabilidad para los distintos valores que puede tomar la función de Ishigami. ¿De acuerdo? Este lujo no lo podemos permitir porque esta función es muy sencilla de simular. Pero cuando en COMSOL tenemos geometrías complicadas con multifísica, no podemos permitirnos el lujo de simular 10.000 veces nuestro modelo, porque podríamos tardar meses y años en simular. Así que hemos trabajado también en hacer, bueno, hemos hecho lo mismo, pero utilizando opciones de modelo subrogado con este enfoque que tenemos aquí. Primero se genera una muestra, lo vemos aquí, evaluamos el modelo, se crea un modelo subrogado y vamos comprobando que ese modelo subrogado pues devuelve resultados que son lógicos. Hemos visto en el ejemplo que hay que tener cuidado con eso porque la primera vez que hemos simulado, bueno, pues los resultados no eran satisfactorios, así que ha habido que refinar un poco ese modelo subrogado hasta que finalmente sí ya se obtienen los valores deseados. De hecho, hemos comprobado que la distribución de probabilidad, esa propagación de incertidumbre que se obtiene con el modelo subrogado y la que habíamos obtenido haciendo un Monte Carlo directo, pues tiene la misma forma y coinciden en ambos casos. Después de ver este ejemplo sencillo, ya hemos completado este resumen, vamos a analizar un caso de una pieza real. Es el que os muestro aquí, voy a ampliarla un poco. Se trata de este tipo de bracket, que sería como una especie de pieza de sujeción, no sabría muy bien cómo traducirlo al español. Y lo que vamos a intentar es cuantificar la incertidumbre en este ángulo de alineación, ¿no? Vamos a ver, porque claro, cuando fabricamos la pieza o cuando la pieza se somete a esfuerzos, puede ser que se deforme y estas dos piezas ya no estén completamente alineadas. Y esto es importante que lo estén porque igual necesitamos introducir un pasador o cualquier tipo de pieza. Si no están perfectamente alineadas o no están dentro de una cierta tolerancia, no vamos a poder introducir aquí un pasador o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a cuantificar cuál es la incertidumbre de este parámetro y si entra dentro de los límites aceptables, por lo que para eso se hará un análisis de fiabilidad, uno de esos que llamamos Reliability Analysis. Así que vamos a ir a Console, voy a volver aquí, ya lo tenéis en pantalla,
Vamos a ir de nuevo a la librería, aquí en Applications Libraries, dentro de la categoría de Uncertainty Quantification Modules, en los tutoriales, vamos a abrir este que se llama Bracket Uncertainty Quantification. Por favor, vamos a abrir este. Le voy a dar doble clic, es decir, que no quiero guardar el modelo anterior. Y vamos a abrirlo. Vamos a ver primero qué parámetros están incluidos ahí. Vamos a ver, aquí tenemos ya la geometría. Espero que os esté funcionando el modelo. Podéis cargarlo sin problema. Aquí tenéis el modelo y vamos a inspeccionarlo un poco, ¿no? De forma descriptiva, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Primero, en la categoría de definiciones globales tenemos una serie de parámetros. O sea, muchos son parámetros pues, geométricos, por ejemplo, de anchos, de longitudes, espesores de materiales, etcétera, etcétera. Y tened en cuenta que todos estos parámetros que tienen un valor determinista aquí asignado, pues en realidad pueden estar sujetos a incertidumbre por la propia tolerancia del material, por ejemplo, ¿no? En su fabricación. Esta es una primera lista de parámetros. Luego este modelo incluye una segunda lista de parámetros, ¿de acuerdo? Donde incluye pues fuerzas por unidad de área, máximos elementos para probablemente para temas de mallado, etcétera, etcétera, que se incluyen aquí, ¿de acuerdo? Y luego vamos ya a la parte del componente en sí, donde tenemos la geometría, que ya se ha creado previamente. Si veis aquí tenéis toda la secuencia de la geometría. Próximamente organizaremos un taller de introducción a COMSOL de nuevo, donde se explicará cómo se crea toda una geometría paso a paso y cómo se insertan las distintas físicas, ¿de acuerdo? Pero quiero entrar aquí en definiciones. Y en definiciones, fijaos que tenemos aquí una serie de variables donde se define Z1, Z2, y me interesa que veamos esta, que es el ángulo phi. Aquí tenemos que es esa especie de ángulo que podríamos llamar de desalineamiento, que se define como el arco tangente de estos Z1 y Z2 definido previamente, dividido por el diferencial de X, y va en unidades de 1 partido grado. ¿De acuerdo? Aquí lo tendríamos. Pues esta es la variable de interés, esta es la quantity of interest que tenemos en este modelo y la vamos a ver posteriormente. Luego tenemos en este modelo también una serie de funciones que se utilizan en las físicas. Si venimos a la física, primero voy a enseñar el material. En el material se ha asignado un acero estructural para toda la pieza, es decir, tenemos una pieza de acero. Y la física, tenemos Solid Mechanics con diferentes condiciones de contorno. Por supuesto, la física aplica a toda la pieza. Tenemos un Linear Elastic Material, todo seleccionado en función del material, con unas fixed constraints, son puntos donde no vamos a tener posibilidad de deformación, estos puntos quedarían fijos, y una carga que veis aquí en los laterales. Esta carga puede tener una influencia clave, ¿no? En ese ángulo que va a ser nuestra quantity of interest, o sea, es la que vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Y este esfuerzo aplica aquí como una condición de contorno en esta superficie que estáis viendo, que se marca en azul. La bloqueo se ve ahora en amarillo, ¿de acuerdo? Bien, pues después de crear la malla, vienen los distintos estudios que se realizan aquí. Hay un primer estudio determinista, que es lo que llamamos este estudio estático, que tarda pues 14 segundos en resolverse y donde no consideramos incertidumbre para ninguno de los parámetros que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Es lo que, de nuevo, insisto, se llamaría un análisis determinista, es el típico que siempre hacemos. Y luego hay 4 análisis distintos que sí que son de incertidumbre. El primero es un screening, que lo vemos aquí. Si entramos en la cuantificación de incertidumbre, vemos que pues, está basado en un tipo MOAT, lo tenemos aquí, y os recuerdo que aquí se simulará el modelo completo. No será una representación del modelo, es decir, no será un modelo subrogado, sino que será el modelo completo. Y es un análisis que ya sí que lleva tiempo. Fijaos que en la plantilla, me imagino que se ha resuelto con un equipo muy potente, ya se ha tardado 8 minutos en hacer ese primer análisis cualitativo, ¿vale? Después de realizar este análisis cualitativo, este screening, se habrán obtenido pues los siguientes resultados. Veis aquí, no lo vamos a simular porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero sí os lo puedo mostrar con todo el detalle. Vamos a ir al mode y se obtiene lo siguiente. ¿Veis este análisis cualitativo? Donde vemos que el parámetro LS o IS, no sé por la fuente, vamos a ver en la lista de parámetros, aquí lo tenemos, el side length, este que se utiliza aquí,
Este parámetro geométrico es el que tiene mayor influencia de forma cualitativa en lo que sería la variable de interés phi. Es el que más afecta, la incertidumbre de este parámetro es la que más afecta a nuestro parámetro phi. Y en orden decreciente, pues ya tenemos el WP, que lo tenéis por aquí, que es el ancho, etcétera, etcétera. Hasta el que menos afecta, que es este TS, que es el espesor de material. Lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Se me pasaba a comentaros, cuando hacemos en la cuantificación de incertidumbre, en este screening, hay que asignar, como ya hicimos en el ejemplo anterior, una serie de, bueno, pues la probabilidad, ¿no? Cada uno de ellos. Fijaos que para los distintos, en el TS, el EP, LSHM, todos estos parámetros geométricos, se les ha asignado una distribución ya no uniforme, como hicimos en el ejemplo anterior, sino una distribución normal, donde añadimos un valor a la media, que es el TS, por ejemplo, es el parámetro incluido aquí, esa sería la media, y a partir de ahí asumimos que ese parámetro, vuelvo a la cuantificación de incertidumbre, se asume que ese parámetro puede variar en torno a esa media con una desviación estándar que se calcula de esta manera, como 0,01 por TS, ¿de acuerdo? De forma muy similar, hacemos lo mismo para cada uno del resto de parámetros sujetos a incertidumbre. Todos usan una distribución normal, se podría haber utilizado cualquier otra en función de nuestra propia decisión, y los rangos de variación, tanto el rango inferior como el rango superior, porque los estaríamos acotando en este caso. Sería una normal, pues digamos ahí acotada, en cierta manera. ¿De acuerdo? Pues repito, tras simular todo esto, obtendríamos esta información cualitativa acerca de cuáles son los parámetros que más influyen en la potencial desviación del ángulo phi, que es nuestra variable de interés en este análisis. Lo vamos a ver por aquí. Quiero que lo veáis. Fijaos que en la configuración del estudio 2 de screening, en la quantity of interest, ya se ha marcado aquí comp1.phi, la variable que nos interesa es phi, componente 1, ese comp1 hace referencia a la etiqueta del componente 1 que tenéis aquí. Entonces nos referimos a la variable phi del componente 1. Esa sería nuestra variable de interés y aquí vemos cómo afectan los distintos parámetros a ella. Para obtener información cuantitativa, pues hay que ir ya a un análisis de sensibilidad y, bueno, pues obtener información de los índices de Sobol. Lo vemos en el estudio número 3. Aquí lo tenéis. Vemos en la cuantificación de incertidumbre, que de nuevo utilizamos cada vez que vayamos a hacer clic aquí a Compute, vamos a crear un nuevo modelo subrogado porque tenemos la configuración, la acción del Compute Action es de Compute and Analyze, entonces utilizaremos un modelo subrogado siempre. La tolerancia relativa es la que viene por defecto y, bueno, se añaden, creo que están todas las mismas variables que se han añadido en el análisis previo. Lo que ocurre normalmente, fijaos, es que si yo veo el primer análisis cualitativo y hay alguna variable que prácticamente no afecta nada a lo que sería pues la variable del parámetro de interés, la cantidad de interés, en los análisis posteriores podría en cierta manera eliminarla y con eso tendría cierto coste computacional. No merecería la pena añadir simulaciones extra y complicar el modelo, complicar más bien las simulaciones si vemos que hay una variable pues que prácticamente no afecta en nada, ¿no? En este caso creo que sí, que se incluyen todas, lo voy a comparar, están todas desde TS hasta R1, pues aquí el SOBOL incluye también desde TS hasta R1, misma distribución de probabilidad, solo que ahora fijaos que vamos a utilizar un modelo subrogado porque vamos a calcular índices de SOBOL que nos van a proporcionar información cuantitativa, ¿de acuerdo? Tras calcular, me imagino que estarán aquí, cuando se calcula y se resuelve, os voy a decir por curiosidad cuánto tarda ese análisis. Estamos hablando ya de 18 minutos, con un análisis potente, y 18 minutos utilizando un modelo subrogado. O sea, imaginad lo que costaría, ¿no? Hacerlo con el modelo real, ¿de acuerdo? No sé si en algún momento os puedo enseñar tamaño de muestra, lo veréis por aquí. ¿Veis el tamaño que tiene de muestra? Pues fijaos, ¿no? Al tamaño que tiene más de 10.000, o sea que son un montón de simulaciones, ¿no? Vamos a ver los índices de Sobol, pues como era de esperar, tenemos un parámetro que pues, se lleva un poco la palma, el que más afecta. Vamos a ver si eso está en consonancia efectivamente con el análisis cualitativo previo, el IS o el LS, ¿de acuerdo? Volvemos aquí, este es el parámetro que más afecta y bueno, pues podemos tener esa información
cualitativa, ¿de acuerdo? Prácticamente no hay diferencia entre la contribución total a la desviación de la cantidad de interés y la interacción entre el resto de parámetros que tenemos aquí. Lo podéis ver de forma, como insisto, con índices de Sobol. El siguiente análisis, de forma análoga a lo que hemos hecho anteriormente, con el ejemplo de esta Ishigami Function, es pues hacer un análisis de incertidumbre en términos de propagación de incertidumbre. Vemos la configuración y bueno, pues prácticamente no hay ninguna novedad. Miento, hay una novedad importantísima. De hecho, si venís aquí, cuando entramos en la propagación de incertidumbre, en la cuantificación de la incertidumbre, veis que ahora solo se han seleccionado dos parámetros para para evaluar la propagación de incertidumbre. Lógicamente, son los dos parámetros que mayor influencia tienen en la cantidad de interés, que son el IS y el WP. Aquí podéis verlo según los índices de Sobol. ¿Qué se ha decidido? Pues se ha decidido que a partir del parámetro tercero, que tienen menos influencia en los resultados que se obtienen, pues no se van a considerar, imagino que con el objetivo de aligerar la simulación y tener un menor coste computacional, ¿de acuerdo? Nos quedamos solo con esos dos. En este caso, para crear el modelo subrogado se ha utilizado un proceso gaussiano, eso es una novedad también, y sí que se sigue creando un modelo subrogado nuevo cada vez que hacemos la computación aquí, cada vez que simulamos, ¿de acuerdo? Voy por curiosidad a mirar, fijaos que ya la simulación esta tarda bastante menos, hablamos de 11 minutos, porque se han eliminado variables sujetas a incertidumbre en nuestra simulación. Esas variables que se eliminan del análisis de la cuantificación de incertidumbre, pues en el modelo, ¿cómo se asumen? Pues con su valor fijo, con un valor determinista y ya está. Solo hay dos que se estarían considerando sujetas a incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, tras hacer esto, veremos la distribución de probabilidad para ese ángulo phi. Vemos los posibles ángulos que puede tomar. Lo más probable es que tenga un ángulo de 100, lo veis aquí, bueno, con las unidades correspondientes que tenga phi, ¿de acuerdo? Pero no es un valor determinista, sino que está sujeto a una distribución de probabilidad que intuyo que más o menos se parece, no sabría deciros si a una distribución triangular o gaussiana. Habría que ver un poco ahí los parámetros estadísticos, ¿no? Pero aquí veríamos el potencial rango de variación, ¿de acuerdo? Pues nos quedaría una, y es que fijaos que en este tipo de piezas pues este ángulo de alineación, podríamos decir, es importante que se mantenga dentro de cierto estándar, ¿no? Entonces, ¿Pero cómo podemos saber? Pues esta incertidumbre es mucho, es poco, va a afectar mucho, voy a tener mucha probabilidad de que eso se desalinee y la pieza no me sirva, no funcione bien. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Con un análisis que llamamos de fiabilidad. Lo tenemos aquí en el estudio 5, lo podéis ver aquí. Veamos la configuración. De nuevo, solamente se van a considerar para el modelo subrogado los dos parámetros que mayor influencia tienen en nuestro modelo, es decir, el IS y el WP. ¿De acuerdo? Lo veis por aquí. Y lo más interesante ahora, bueno, el resto de settings son prácticamente los mismos, solo que ahora estamos seleccionando de forma automática, ya se haría un Reliability Analysis, lo veis aquí. No vamos a crear ahora un nuevo modelo subrogado, sino que hemos seleccionado la opción de Improve and Analyze, es decir, vamos a mejorar el anterior, no crear uno nuevo. Y lo importante está aquí. Prestad atención, por favor. En la Quantity of Interest, que veis aquí, que sigue siendo, por supuesto, el ángulo phi, lo veis aquí, lo que se coloca cuando estamos haciendo un análisis de fiabilidad es una condición, ¿de acuerdo? Y nos diría, es verdadera si el valor límite está por encima de 0,12, ¿vale? Ese es el valor que se le está asignando a nuestro punto phi. Si vemos, vamos a aprovechar este gráfico de propagación de incertidumbre, vemos que, bueno, lo que buscaríamos es estar por fuera de este límite. Entonces vamos a ver qué probabilidad hay de quedarnos por encima de este límite, porque entiendo que sería una condición indeseada, ¿no? Si evaluamos la probabilidad de que el valor esté por encima de 0,12, es decir, en este trocito, y esa probabilidad muy alta, pues diremos que nuestra pieza pues, es muy probable de que no funcione como queremos correctamente, ¿no? Entonces, tras realizar el mismo análisis, lo que obtendremos será, aquí en los datasets, tenemos que abrir las tablas. Veis que hay aquí un Reliability Analysis y hay una tabla que se llama
probability for conditions, es decir, la probabilidad de que se cumpla esta condición. Y os la repito, voy a volver aquí, es la probabilidad de que el valor de ese ángulo phi esté por encima de 0,12. Por encima de 0,12, es decir, que tome valores por aquí. Porque a priori yo no sé si este trocito es importante o no, en términos porcentual, ¿no? Entonces, tras realizar la simulación, obtener esta tabla y darle a update, obtenemos aquí, en esta tabla, la parte de soluciones, en probability for conditions, obtenemos que la probabilidad de que el valor de phi esté por encima de 0,12 es solo de, multiplicaríamos aquí por 100, de 2,3% aproximadamente. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues esto ya depende un poco de la ingeniero que esté decidiendo sobre si esta probabilidad puede afectar mucho o no. En principio no sería muy alta, estamos hablando de un 2%, pero insisto, esto depende del tipo de producto. Hay productos que tienen que tener una probabilidad de fallo muy, 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 muy baja. Entonces quizá un 2% podría considerarse alto, porque necesito una fiabilidad del 99,99%, ¿no? Entonces, este análisis es fundamental para asegurarme de que mi pieza estará funcionando en los rangos que yo quiero y no se va a desviar de, bueno, pues esos targets, ¿no? Esos objetivos. Fijaos que en un estudio, una simulación normal, que sería una determinista, nunca voy a tener información de este tipo de error, porque yo en una simulación determinista lo que obtendría es un solo punto en esta gráfica, puesto que no tendría en cuenta la posible variación de todos los parámetros que intervienen en mi modelo, ¿de acuerdo? Así que repito, hemos hecho un primer análisis cualitativo con este gráfico que ya nos ha permitido identificar de forma cualitativa cuáles son los parámetros que más influencia tienen en nuestro modelo, y luego hemos ido a los análisis cuantitativos. Un primero para, bueno, pues verificar un poco esos índices de SOHOL que vienen a corroborar lo que ya se había obtenido anteriormente, pero dándonos un poco más de información cuantitativa. Luego, un análisis, ¿cuál hemos hecho? El de distribución, el de propagación de incertidumbre, donde hemos visto cuáles los posibles valores y la distribución que puede tener ese ángulo phi, teniendo en cuenta la incertidumbre de todos los parámetros involucrados aquí. De hecho, ya para la propagación de incertidumbre solo hemos considerado los dos que más influencia tienen. Y por último, hemos hecho un análisis de fiabilidad, llegando a la conclusión, vamos a verlo por aquí de nuevo en la tabla, llegando a la conclusión de que el ángulo phi tome valores por encima de 12, la probabilidad de que eso ocurra pues es solo del 2,3%. El resto de la probabilidad, el 87 y pico por ciento, es de que tome valores por debajo de 0,12. ¿De acuerdo? Así que bueno, en principio pues ya estaría todo lo que tengo que contar.